Manuel, Virginia, también reciban también le doy las gracias a los caballeros, hombres guerreros que han decidido acompañarme en esta noche. Le doy las gracias, ¿verdad? Porque sabemos de que unidos somos más fuertes. Dice su palabra que donde dos o tres, y ciertamente habemos más que esa promesa aquí en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Le voy a pedir que me acompañe a la palabra. No nos vamos a ir tan largo, vamos a quedarnos en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Alabanza al Rey de Gloria, amén. El libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, si usted me responde con un fuerte amén, aleluya. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. Gloria a Dios. Y a su letra su palabra dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhah y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ponernos en oración, haciendo que el Señor sea quien hable a nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre Dios, que estás ahí arriba sentado en tu trono, venimos en esta noche a postrarnos nuevamente delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre de la Gloria, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre, de que nada tuviera sentido si tú no estuvieras dentro de nosotros, Padre amado. Te damos la gracia, Señor, por el privilegio que nos da de estar aquí nuevamente en tu casa, Padre. Gracias te doy, Señor, por este privilegio que tú me has dado, de ser este instrumento que tú has decidido usar esta noche para hablarle a tu pueblo, Padre amado de la gloria. Te pido que en esta noche, Padre, seas tú preparando el terreno, Señor, para que cuando esta semilla caiga, Padre, caiga en un terreno fértil, Padre. Prepara los corazones, hazle saber a tu pueblo que eres tú quien nos habla, Padre amado. Padre, que ellos puedan entender, Señor, que eres tú quien ha enviado maná del cielo, que ha decidido, Padre amado de la gloria, nuevamente hablarle a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que acompañes este mensaje con milagros, con prodigios, Señor, como testimonio de que la tumba está vacía, como testimonio de que tú vienes pronto a buscar tu iglesia, y como testimonio de que este mensaje tuyo no es mío, Señor. Hazle entender a los amigos que eres tú quien nuevamente ha venido a tocar la puerta. Oh Padre amado, a todo aquel que ha venido quebrantado, que pueda ser restaurado, que todo aquel que ha venido, Señor, en atadura pueda ser liberado, Padre, que toda cadena se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que seas tú respaldando cada palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que se manifieste por medio de este mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia, pero aunque tomes asiento, que no se apague el fuego que hay dentro de ti. Que no se apague el fuego que hay dentro de ti. Dice la palabra que cuando Jeremías ya no quería hacer la obra que Dios había puesto en sus manos, dice que había un fuego dentro de él que no le permitía parar.
Aunque él le decía: Señor, ya yo no quiero hablar las profecías que tú me das, ya yo no quiero transmitirle a tu pueblo lo que tú pones en mí para decir, porque miren la manera que me pagan. Pero dice que dentro de él había un fuego. Dentro de él había un fuego que no le permitía parar. Así que cuando tú sientas que ese fuego se está apagando, aviva el fuego, iglesia. Aviva el fuego. Gloria al Señor Jesús. Cuando caminamos por las páginas de la Biblia y nos damos cuenta que todo aquel que en algún momento logró hacer algo en Dios, Dios siempre le permitió comenzar desde cero. Dios siempre le permitió comenzar desde cero. Aún los que trajeron algo, en algún momento Él se los removió. Aún aquellos que tenían algo, aún a esos ellos se les fue quitado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede construir nada sobre tu estructura humana. Cuando tú vas a empezar a ser formado en el camino de Dios, lo primero que Él hace es quitar tu estructura humana para entonces Él comenzar a formar su propia estructura, la estructura que recibimos en Dios. Yo no sé aquí cuántos de ustedes trabajan en la construcción. Sé que el pastor Alfaro se puede relacionar. Cuando aquí se va a construir algo nuevo, lo primero que tiene que suceder es que tiene que ser removido todo lo viejo, para que lo nuevo que viene de camino pueda tener espacio, para que lo nuevo que va a ser construido pueda tener no solamente una nueva estructura, sino que una nueva fundación. Entonces, para que nosotros comencemos a ser formados y reestructurados en los caminos de Dios, primero tenemos que remover todo lo viejo. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice, Dios le quitó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede construir encima de nuestra humanidad. Entonces, cuando Dios comienza a formarte, todo lo que va pasando va recopilando una serie de historias para luego tú poder hablarlo con autoridad. Entonces, para comenzar desde cero, de la nada, desde abajo, es la oportunidad de que todo aquel que logra escucharte y todo aquel que logra verte poder decir: si Él lo hizo, yo también lo podré hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se limita. Si Él lo hizo contigo, Él también lo hace contigo, porque Dios no es un Dios de preferencia. Si Él lo hizo con tu hermano que está a tu lado, Él también lo va a hacer contigo. Mire, cuando Abraham se estaba despidiendo de Lot quería facilitar su salida. Lot quería facilitarle el viaje. Quería ponerle algunos recursos en las manos, porque hay gente que quiere ser tus patrocinadores. Entonces, pero es imposible patrocinar a una persona a la cual Dios ya ha contratado. Es imposible patrocinar a alguien al cual Dios ya ha escogido. Nadie te puede patrocinar. Aún uno de los errores más grandes que cometió Jacob fue que a temprana edad de José lo honró frente a sus hermanos y le puso una túnica de colores. Dice, Jacob fue a ponerle la túnica de colores. Pero cuando tú honras a alguien antes de tiempo, si esa persona no sabe manejar esa misma honra puede hacer que su corazón sea dañado. Es que con 17 años José no estaba preparado para manejar esa honra. Por eso es de que nuevamente vuelvo y reitero, cuando Dios te ha escogido, el hombre no te puede patrocinar. Entonces dice más adelante, entonces dice la palabra que Jacob mimaba a José. Y hoy en día hay muchos creyentes y hombres en los ministerios que tienen privilegios,
no porque Dios lo ha querido así, sino porque el hombre, por ser el hijo del pastor, por ser la hija de la diaconisa, entonces hay privilegios, hay túnicas que están siendo puestas, pero no hay respaldo. ¿Cuántos pueden darle un amén a Dios? Por eso hoy en día, porque alguien nos quiere mimar con privilegios de hombres, por ser el sobrino del pastor, como mencionaba antes, por ser los hijos de los diáconos, diaconisas, Jacobo, en vez de hacerle un favor, lo que hizo fue hacerle un daño. Porque el día que le pusieron la túnica de colores a José, lo que José decía era: todos visten de poliéster y yo visto de lino. Y eso no es recomendable en las manos de un inmaduro. Porque si usted no está preparado, si usted no ha sido lo suficientemente procesado, todo lo que fácilmente llega, fácilmente se va. Entonces, cuando la túnica se le es puesta a José, ya él comienza a ver a sus hermanos diferente. Ya él no juega con ellos como hermanos, sino que se ha enseñoreado encima de ellos. Por eso dice su palabra que todo lo que ellos hacían, él corría a su padre y se lo contaba. Porque cuando hablamos de José, hablamos de todo lo que pasó con él después de la casa de Potifar, dejando por atrás todo lo que aconteció en esa transición. Por eso quiero que mires al que está a tu lado, y me llama mucho la atención porque el varón confirmaba mi mensaje: iglesia, llegó el tiempo de transicionar. Mira al que está a tu lado y dile: llegó el tiempo de transicionar. Llegó el tiempo de la transición. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha llamado a nadie a estar estancado. Dios no nos ha llamado a quedarnos con las manos cruzadas. Dios no ha llamado a nadie a estar sentado en una silla. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo declaro en el nombre de Jesús que la próxima vez que estemos en esta casa habrá músicos, habrá hombres y mujeres de valor, habrá mujeres en esta casa, no habrá silla vacía. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por eso los hermanos de José decían lo que hacía Jacob y su padre. Le tomaban los caprichos y desde ese día sus hermanos comenzaron a odiarle. Con razón tengo que odiarte, si el día que dejaste de verme como hermano, te comenzaste a ver enseñoreado sobre nosotros. Entonces los hermanos de José, como veían que José, cuando veían a José, yo me imagino que ellos cuando veían a José acercarse decían: ahí viene el que nos va a ir a hacer quedar en mal en frente de papá. Ahí viene el que nos va a ir a delatar. Porque ¿sabe por qué? Porque no era el momento adecuado. El momento en que Jacob hizo que estas cosas comenzaran a ser vistas por sus otros hermanos, él mismo comenzó a crear una discordia entre sus hermanos. ¿Por qué tienes que tratarlo a él diferente? Al igual que él, yo soy tu hijo. Y me llama la atención que entonces dice más adelante en el mismo capítulo que sus hermanos, el momento que Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, dice que cuando sus hermanos lo vieron, comenzaron a planear su muerte. Quiero que sepas algo, iglesia, en esta noche. No todo lo que parece muerte es para que te mate. Hay muertes que Dios deja que sucedan para que la nueva transición que tú vas a obtener en Él comience. Porque el momento que José fue tirado al pozo no era en realidad su muerte, era la transición que Dios estaba teniendo con él para que el nuevo José que Dios iba a preparar comenzara a dar fruto. Me llama mucho la atención, iglesia, que cuando José es tirado al pozo, era un pozo que estaba vacío. Y aunque todo pintaba mal, aunque todo se veía
de lo peor. Hay un solo acceso que Dios le dejó a José en medio de ese pozo. Él no podía llamar a su padre, ya la muerte estaba fingida, ya la túnica estaba cubierta de sangre. Pero hay una ventana que Dios le dejó a José, y esa ventana estaba al ver hacia arriba. Cuando, gracias Espíritu Santo, yo me imagino a José comenzando una oración que él nunca antes había hecho. Me contaron del Dios de mi bisabuelo, al cual le dijeron que sería padre de multitudes. Me hablaron del Dios de mi abuelo Isaac, que fue hijo de una promesa que se le fue hecha a sus padres. También me hablaron del Dios de mi padre Jacob, el cual peleó en el vientre con su hermano. Pero yo estoy aquí viviendo de algo que nunca he visto. Y todo lo que tengo es un sueño. Todo lo que tú me has dado es un sueño. Pero no conozco a quien me dio el sueño. Entonces en esos momentos José comienza una oración y dice: Dios de mi bisabuelo Abraham, Dios de mi abuelo Isaac, Dios de mi padre Jacob, si es verdad que tú me diste un sueño, revélateme en este pozo. Por eso que cuando él hace esa oración, rápidamente sus hermanos le sacan y comienza lo que para José debió haber sido algo triste, pero en Dios era el comienzo del ministerio de José. Porque cuando él es vendido, sus hermanos lo ven como algo que le están haciendo el mal. Pero lo que Dios estaba haciendo en ese momento era comenzando el caminar de José hacia el verdadero propósito que él tenía para él. Iglesia, déjame decirte que aunque hay personas que quieran hacerte el mal, lo que están haciendo es comenzar a preparar el caminar que Dios tiene trazado para ti. No todo aquello que se ve como muerte es para matarte, sino para comenzar el momento donde comienza una verdadera relación entre tú y el cielo. Por eso yo no creo en personas que dicen: oh, me metieron el pie, me cerraron puertas. No. Cada vez que Dios te desconecta de tu comunicación con el mundo es porque Él quiere abrir una nueva comunicación directamente contigo y el cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria al Señor Jesús. Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque sus hermanos regresaron donde su padre y le dijeron: ¿saben qué? Lo que encontramos fue esto. Y le entregaron la túnica de José cubierta de sangre, la cual no era su sangre. Dice que mataron a un cordero y esa sangre fue la que le pusieron a la túnica. ¿Saben por qué? Porque cuando es Dios quien te está procesando, Él no quiere que nadie se entrometa. La razón por que la túnica fue llegada ante Jacob era para que él se diera cuenta y no saliera a buscarle, porque al él saber que había un rastro de vida, él podía salir a buscarle por la influencia que él tenía. Pero cuando él recibe la túnica, él ya no le está buscando, sino que le está llorando. Ya él no quiere escuchar nada, lo que quiere es llorar por su hijo, porque cuando Dios te procesa, Él no va a permitir que nadie se entrometa en lo que Él tiene preparado para ti. A veces esa persona que se va a servir como obstáculo ni siquiera es una persona de afuera. A veces es tu misma familia. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te procesa, Él no necesita de nadie más. Él necesita que tú estés dispuesto. Me llama la atención, ¿sabe qué? Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Moisés. Yo decía cuando comenzaba a leer la Biblia, Moisés pudo haber ayudado al pueblo de Israel estando en la posición de príncipe. A lo mejor él podía ayudarles de mejor manera. Pero había algo dentro de la vida de Moisés que Dios tenía que trabajar. Por eso es que para que ese proceso comenzara, él tuvo que atravesar el desierto. Y ¿sabe qué? Lo tuvo que atravesar solo.
Cuando él tuvo que atravesar ese desierto, lo atravesó solo. ¿Sabe por qué? Porque hay preparaciones, hay entrenamientos que Dios tiene para ti, que Dios no necesita que tu esposo o tu esposa esté a tu lado. Hay procesos que vas a tener que atravesarlo solo. Hay procesos que te toca a ti atravesarlo. ¿Sabes qué? Hay desiertos que te toca atravesarlos, pero no te toca atravesarlo para estar sufriendo, es porque Dios te quiere preparar para algo más grande. Cuando Dios llevó a Moisés al desierto era para trabajar en su corazón, porque él sabía cómo ser un guerrero, pero dijo: no, yo te necesito para cosas más grandes. Tú vas a tener que ir y ser pastor de mis ovejas. Por eso es que la palabra de Dios dice que a veces no entendemos todo lo que Dios hace, pero Dios lo que hace no es para que lo entendamos, sino que para que más adelante veamos. Dios dice: no vas a entender, sino que vas a ver el porqué. Él no dice: yo te voy a hacer entender, no, yo te voy a hacer ver. Por eso es de que yo predicaba en casa hace unos días, cuando Jesús llega y sana al ciego de Betsaida. Lo que me llamaba la atención, ¿sabe qué era? Que él primero tuvo que removerlo de donde él estaba para poder luego abrir sus ojos y que él pudiera ver. Dice que cuando lo sacó del pueblo, escupiendo sus ojos, le dijo: ¿puedes ver algo? Sí, puedo ver las personas del tamaño de los árboles. Pero dice que le dijo más adelante, tocándolo nuevamente, le dijo: ¿y ahora cómo ves? Y le dijo: puedo ver claramente de lejos. Pero Dios te va a tener que sacar de tu zona de confort para que Él te pueda ver y abrir tus ojos, para que tus ojos puedan ver con claridad qué es lo que Él tiene preparado para ti. Hay situaciones, hay cosas que Dios tiene para ti que Él no te las puede dar por el lugar donde tú estás en el momento. Hay cosas que Dios no te puede dejar ver hasta que tú te remuevas de las compañías que estás manteniendo. Por eso es que, como mencionaba anteriormente, todo lo que José pasaba era necesario para que el cumplimiento de lo que Dios tenía preparado para él comenzara a darse. Porque siempre, si él se hubiera quedado bajo la cobertura de su padre, nada de esto pudiera haber sido posible, porque él todo le complacía, él era mimado, era el hijo preferido, dice la Biblia. Por eso es que Dios dice: para yo empezar a hacer lo que voy a hacer contigo, tengo que removerte del lugar de donde estás ahora. Por eso es que Dios, a veces nosotros no decimos: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y tenemos que darnos cuenta, a veces no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Señor, déjame entender cuál es el motivo por el cual yo estoy pasando esto. Por eso es que el salmista David dijo: alaba alma mía Jehová. ¿Usted cree que eso lo dijo? Dicen los teólogos que era en el momento donde sus hijos se habían levantado en contra de él, cuando él dijo: alaba alma mía Jehová. No importa la situación en la que estemos, no importa cuáles sean las circunstancias que estemos atravesando, alaba alma mía a Jehová. Porque cuando aprendemos a alabar a Dios en nuestros momentos de agonía, es ahí donde vemos verdaderamente el poder y las manos de Dios. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice que cuando él fue tirado al pozo, había una sola ventana para él poder ver, que era una vista directa entre donde él estaba y el cielo. Y a veces te vas a encontrar personas que van a querer cerrar tu ventana, pero cuando Dios es quien te está procesando, no hay nadie que pueda cerrar esa ventana,
Por eso cuando Pedro comenzó a hundirse, él no comenzó a hundirse desde que bajó de la barca, él comenzó a hundirse cuando estaba enfrente al Padre. ¿Sabe por qué? Porque el momento que él se hundió, lo único que él podía ver era el Padre parado encima de donde él se estaba hundiendo. Entonces a veces, aunque te estés hundiendo, la mano de Dios siempre va a poder alcanzarte, la mano de Dios siempre va a poder estar ahí para levantarte. Lo único que tienes que hacer es mantener tu vista puesta en aquel que te llamó. Llegó el tiempo de transicionar, iglesia. ¿Sabe qué me llama la atención también de esta parte de la Biblia? Que aún después que José llegó a casa de Potifar, ese no era el destino que él tenía. Ese no era el destino que Dios tenía preparado para él. Ese solamente era una probadita, porque a veces lo que Dios nos da es una pequeña prueba de en realidad hacia dónde Él nos está llevando. Porque dice que cuando él ya se había acomodado en la casa de Potifar, porque dice que todo lo que él hacía, Jehová lo bendecía. Y mientras él estaba en casa de Potifar, todo lo que su amo hacía era bendecido, porque la gracia de Jehová estaba sobre José. Entonces dice que cuando José comenzó a acomodarse, porque Potifar puso en sus manos todo, él dijo: contigo yo no me tengo que preocupar por nada, encárgate tú de todo. Entonces cuando José comenzó a ver, oh, ya yo me establecí aquí, pero ahí no era donde Dios lo quería establecer. Por eso nuevamente comienza un nuevo proceso de transición. Y a veces, aunque el proceso se ve como algo difícil, lo que Dios está haciendo es nada más preparándote para el lugar hacia donde Él te quiere llevar. Porque a José no le tocaba estar en la cárcel donde él estaba. ¿Por qué José es puesto en la cárcel del palacio? ¿Por qué él es encarcelado con todas las personas que habían formado parte de lo que era todo lo que los sirvientes de Faraón? Porque es ahí donde la conexión entre José y el sueño de Faraón iba a comenzar. Porque dice que la persona que llevó, el copero que llevó a José delante de Faraón, lo conoció en la cárcel. No lo conoció en su mejor momento. No lo conoció en un lugar de libertad. Lo conoció ahí dentro de esa cárcel, donde el que cae preso, el que ha estado preso, sabe, uno no quiere saber nada ahí. Lo que menos uno está pensando es que Dios está procesando una gloria tan grande como la que estaba preparando para José dentro de esa cárcel. Iglesia, no todo lo que vas a atravesar es para que tú te sientas triste. A veces lo que tienes que hacer es sentirte alegre, porque Dios está haciendo algo que no lo puedas entender. Dice que después que Faraón consultó con todos los magos, con toda persona que le diera la revelación de su sueño, vino al copero y le dijo: ¿sabes qué? Cuando yo estuve en tus días malos y me metiste preso, yo conocí a alguien que tanto como yo, como el jefe de los panaderos, tuvimos un sueño el mismo día. Y ahí había un joven hebreo que nos dijo exactamente qué era lo que iba a suceder. Sin dudar una sola vez, Faraón dijo: tráiganmelo ante mi presencia. Y cuando él comenzó a hablar con José y le comenzó a describir su sueño, he aquí José vino y le dijo: ¿sabe qué? No soy yo, es Dios quien te está hablando. Y le dijo: todo lo que tú estás viendo son los 7 años de abundancia que vienen, son los 7 años que después habrá de hambre. Lo que Dios está diciéndote es: prepárate, porque primero te voy a dar la bendición, pero luego vendrá una prueba.
A veces Dios, lo que Él nos está diciendo es: prepárate. ¿Sabes por qué? Porque aunque ahorita estés pasando por un momento bueno, a lo mejor también va a llegar un momento donde vas a ser procesado. Hablaba con mis hermanos en el carro, para que Jacob pudiera recibir la doble bendición, primero lo que tenía se le fue quitado. Para que Eliseo recibiera la doble porción, primero él tuvo que deshacerse de todo lo que tenía, el ganado. Si él no hubiera decidido matar todos los bueyes y dárselos al pueblo, a lo mejor él no recibe la doble porción, porque Dios no necesita nada de lo que tú tienes. Dios no te necesita con equipaje, Dios te necesita a ti. Dios necesita que tú estés dispuesto, Dios necesita que tú digas: heme aquí, envíame a mí. Por eso es que dice que cuando Jesús enviaba a los discípulos, les dijo: no lleven nada para el camino. Ese no lleven nada para el camino era: cree que yo seré tu proveedor, cree que yo soy quien te patrocina, cree que todo lo necesario lo recibirás de mí. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel se le fue dado un mandato? Le dijo: yo te proveeré diariamente. ¿Por qué cree que el maná se podría? Porque el guardar para el mañana era no creer en la frialdad del Padre con la promesa que había hecho con su pueblo. Porque a veces no estamos tan preocupados por nuestro mañana que ni siquiera logramos disfrutar el hoy. Estamos tan preocupados por lo que sucederá el día de mañana que no le damos la gloria a Dios por lo que estamos viviendo en el hoy. Porque vivimos en una humanidad de que miramos tanto para el mañana. Y dice la palabra de Dios que no se sabe qué traerá de sí el día. ¿Cuánta gente no se ha muerto que ha vivido, que vivió su vida en esta tierra con un futuro planeado? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos sentado hoy que en un año voy a hacer esto y que en 2 años voy a hacer lo otro? ¿Qué estamos haciendo del hoy? Demos gracias a Dios porque pudimos abrir los ojos una vez más. Iglesia, llegó el tiempo de transicionar, llegó el tiempo de empezar. No nos conformemos con lo que... Sí, a lo mejor tú estás en un lugar, José estaba en un lugar donde a él no le hacía falta nada. A lo mejor tú estás cómodo. ¿Sabe que a veces, por qué decidimos no transicionar? Porque a veces la duda de no saber lo que va a pasar después de ser transicionado no nos gusta, porque vivimos en esa duda, porque nos encanta tanto tener el control. Llegó el tiempo de ser transicionados. Cuando Abraham salió de su tierra, Dios le dijo: despídete de tu parentela, despídete de todo aquello a lo que estás acostumbrado. Despídete de todo aquello que tú crees que es lo que yo he preparado para ti. No, lo que yo tengo preparado para ti es aún mayor, pero necesitas apartarte. Y dice que cuando él vino enfrente de su padre Taré, le dijo: padre, me voy. Yo me imagino al padre que le dijo: pero ¿y cómo que te vas? Si todo esto que yo tengo te va a quedar a ti, tú eres el siguiente en la línea. Y dijo: no, escuché una voz que no la conozco, pero me convenció. No entendí, no sabía de dónde venía la voz, pero me convenció. Entonces cuando él le dice al padre hacia dónde Dios lo está llevando, y dice: pero eso es una tierra seca. Pero él no entendía de que la honra no estaba en la tierra, sino en el que iba a llegar a esa tierra. La honra no estaba en el lugar. A veces no se trata del lugar, se trata del que va a llegar al lugar. Por eso es que a veces tienes que entender donde Dios te va, donde Dios te va a llevar. A lo mejor no todos lo van a entender. Por eso es que me llama mucho la atención cuando el ángel
María le dice: ¿sabes qué? Tú vas a dar a luz el Salvador de esta tierra, pero es necesario que te vayas porque estos no van a entender. A una sola persona le vamos a dar explicación, que es a tu esposo, pero mientras tanto tú vete donde tu prima. Ese es el llamado de Dios, a juntarte las personas que están pasando lo mismo que tú estás pasando. El ángel le dijo: tú acabas de comenzar, pero tu prima Elizabeth ya son 6 meses de proceso. Porque es que la gente del pueblo no iba a entender. ¿Cómo es posible que tú te hagas llamar virgen? ¿Usted se imagina la cantidad de dedos encima de esa mujer? Por eso es que cuando su proceso comienza, le dice: primero, no te puedes quedar aquí. Segundo, ve y vive con alguien que va a entender lo que tú estás pasando. Por eso es que a veces Dios te remueve de compañías que no te van a ser útiles para su propósito. A veces Dios te remueve de personas que lo único que están siendo es obstáculo para que tú des el siguiente paso en lo que Dios tiene preparado para ti. Yo me imagino a María, pero ¿y cómo así? Y le dijo: soy tan celoso con lo que estoy haciendo contigo, que estoy dispuesto a llevarme por el medio todo el que se oponga al propósito que tengo para ti. Le digo: dame un ejemplo. Zacarías, el esposo de tu prima, no creyó lo que estaba haciendo con su mujer y lo dejé mudo. Eso no es un acto cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque dejar mudo a un común y corriente es normal, pero dejar mudo al único hombre que es el que es el intermediario entre el cielo y la tierra, ay Dios mío, Dios le dijo literalmente: yo estoy dispuesto a parar mi comunicación con la tierra por lo que yo he puesto sobre ti. ¿Saben por qué? Porque ya en vientre estaba el que preparaba el camino y también el que terminaba la obra. Tienes que entender, iglesia, que a veces lo que Dios ha puesto sobre ti no todos lo van a entender. Pero es que Dios no lo ha puesto sobre ti para que nadie lo entienda. Él lo ha puesto sobre ti. ¿Sabe por qué? Cuando Jesús fue al encuentro con la prostituta en el pozo, Él dejó a los discípulos. ¿Sabe por qué? Ellos no estaban preparados para ver a Jesús hablando con una ramera. Porque Él dijo: les voy a impedir que pequen dentro de ustedes. Porque a lo mejor ellos, al verlo hablando con ella, dijo: Jesús está en la Siria, lo conquistó. Pero es que Jesús no la estaba viendo en su estado actual. Él la estaba viendo cómo Él la iba a reformar y en lo que Él la iba a convertir. Dios no está viendo cómo tú te ves hoy. Él no te está viendo cómo la humanidad te está viendo. Él está viendo todas las almas y todas las personas que Él va a traer a Él por medio de ti. Por eso es que hay mucha gente que decía: no, de que no eran hombres, que eran dioses. Yo no sé si eran hombres, si eran dioses. Lo único que yo sé es que a quien ella le servía no era bueno. Porque hay gente que lo que están haciendo es queriendo cuestionar todo. Hay uno que me decía el otro día: no, que no fue de un caballo que se cayó. Yo no sé si fue de un perro, lo que sé es que se cayó. Porque hay gente lo que quieren hacer es cuestionar todo. Y a veces no tenemos que cuestionar. A veces por eso es que Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque a lo mejor yo no sienta que lo que vas a hacer tú es lo que más me conviene, pero yo prefiero que se haga lo que tú crees que es mejor para mí. Pero para nosotros poder ver eso, tenemos que estar dispuestos a ser transicionados. Tenemos que estar dispuestos a ser parte de la transición que Dios quiere hacer en esta casa, iglesia. Tú
Tú no puedes querer ver esta iglesia crecer si no estás dispuesto a ser parte de la transición. Tiene que haber un pueblo en esta casa que esté unido sobre una misma visión, sobre una misma guianza que es la de Dios que está en los cielos, para que este pueblo y esta casa puedan ver lo que Dios en realidad tiene preparado para esta casa. Tenemos que estar dispuestos a ser transicionados. Para que tú en tu vida comiences a ver el verdadero propósito de Dios, tienes que estar dispuesto a transicionar. Yo espero de que cuando yo me vaya de aquí podamos salir del templo y morada de Dios con una mente dispuesta a ser transicionados. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces le digamos, Señor, yo no sé por qué tú estás haciendo esto. Es que lo que Dios hace no es para que tú lo entiendas, es para que tú veas más adelante. Moisés no tenía ni la menor idea de que cuando él se acercó a esa zarza, lo que iba a pasar con él sería algo que él jamás se imaginaría. ¿Sabe qué me llama la atención de ese acto? De que él pudo haber visto el fuego y pudo haberse alejado. Pero es que a veces cuando miramos el fuego lo que tenemos que hacer es acercarnos. Porque cuando él se acercó al fuego, entonces fue ahí que pudo escuchar la voz de Dios de decirle, remueve tu calzado. Esa orden que dice remueve tu calzado, es decir, remueve todo aquello que no te sirve para estar en la presencia del Señor. Esa orden de decir remueve tu calzado es porque eso que tú estás portando contigo no te va a permitir en verdad entender lo que yo te quiero decir. Por eso es que cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, y cuando él sale de ahí comienza una nueva etapa. En esa zarza hubo una transición. Cuando tú te acercas al fuego hay transición. Cuando tú te acercas al fuego, ahí está la verdadera transición. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa por el fuego no vuelve a ser lo mismo. Cada joya, cada diamante, cada una de las cosas que nosotros vemos hoy en día, antes de tener la forma tan hermosa que nosotros vemos, tienen que ser pasados por el fuego. ¿O acaso usted ha visto algunos de los mineros que van y encuentran un lingote de oro ya formado? No. Tiene que ser pasado por el fuego. Iglesia, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero ciertamente sé que Dios nos está nuevamente diciendo: llegó el tiempo de transicionar, llegó el tiempo de pasar al siguiente nivel, llegó el tiempo de ir más allá, llegó el tiempo de orar una hora más, llegó el tiempo de buscar más la presencia, llegó el tiempo de venir a orar a la iglesia una vez más, llegó el tiempo de que ya no sean 20 minutos, ahora empecemos con media hora, llegó el tiempo de que queramos seguir adelante esa milla más, llegó el tiempo de que queramos ver más de la gloria de Dios, pero para poder buscarla, para poder ver la gloria de Dios más grande, tenemos que buscar con más profundidad, tenemos que buscar con más ánimo, tenemos que querer desear la gloria de Dios aún más en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al que nosotros le servimos es un caballero. Y como decía el varón, Él entra si le dejan entrar. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Mira lo interesante, dice: si alguno oye mi voz. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que por medio del oír viene la fe. Dice que cuando trajeron al hombre endemoniado ante la presencia de Jesús, lo primero que él hizo fue hablarle al oído, porque Dios lo primero que necesita hacer es abrir tu oído para que tú aprendas a escuchar su voz. Llegó el tiempo, iglesia. Caballeros de Casa Restauración,
Llegó el tiempo que vayamos esa milla extra. Llegó el tiempo que decidamos como hombres de esta casa el decidir salir a las calles, salir a buscar esas almas que se encuentran allá afuera caminando desahuciadas sin Cristo. Llegó el tiempo donde como iglesia decidamos, nosotros vamos a pararnos a la brecha y vamos a pelear, vamos a arrebatar esa promesa que Dios ha dicho que es nuestra. Póngase sobre sus pies, iglesia. Gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande.